Claro. Y damos gracias al Señor por ese privilegio. También aprecio mucho las palabras de felicitación para la familia pastoral, porque la Iglesia a nivel mundial ha dedicado este día para hacer un reconocimiento a nuestros pastores que están activos y aún aquellos quienes ya estamos en el plan de jubilación, pero que continuamos en la actividad porque esta no termina hasta que Cristo venga o nos llame al descanso. Así que es muy grato poder nuevamente reunirnos a través de esta plataforma. En la vida de cada creyente existen grandes y solemnes desafíos. Por ejemplo, Isaías fue confrontado siendo aún muy joven con el desafío divino. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Caleb, a diferencia de Isaías, siendo ya un anciano, se desafió a sí mismo diciendo a Josué, el líder: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová en aquel día. Apocalipsis presenta un desafío a aquellos que vivimos en el tiempo del fin, cuando los poderes del mal, representados por una vez pueblo de Dios y contra su verdad. El desafío es: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede lidiar con ella? Sin embargo, por encima de todos estos desafíos, la palabra de Dios nos confronta con uno que sobrepasa en importancia y en trascendencia a cualquiera otro. Es un desafío, número uno, que reclama una respuesta. Número dos, que provoca una reacción. Y número tres, que requiere de una solución. Veamos el desafío. Allí en Salmo 24, el versículo 3, encontramos este trascendente desafío. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y este desafío, hermanas, hermanos, contiene una serie de requisitos de aquellos que pueden aspirar a estar en la condición de estar en el monte de Jehová y en la presencia de aquel que es 3 veces santo. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su mente o su alma a cosas vanas. El que no ha jurado con engaño. ¡Qué extraordinario desafío! El limpio de manos. ¿Quién de aquellos que estamos sintonados a través de medio esta mañana puede decir que ha sido siempre limpio de manos? Que no ha manchado sus manos con algún vicio secreto, con caricias atrevidas, tan solo con el dedo acusador. ¿Quién de nosotros puede reclamar que siempre ha sido en términos absolutos puro de corazón? Que no ha tenido nunca un pensamiento concupiscente o celos, odio, ira, resentimientos o cualquiera otra emoción negativa. ¿Quién jamás podría reclamar en esta hora que nunca ha elevado su corazón a la vanidad?
que jamás ha tenido sueños de vanagloria, de añoranzas y de lujos, de comodidades y placeres, pero pecaminosos. Y lo que es más, dice el texto, ¿quién jamás ha mentido? ¿Quién jamás ha jurado con engaño? El vidente de Patmos, mientras estaba prisionero por causa del evangelio en esa isla, contempló en visión a un poderoso ángel que a gritos lanzaba el mismo desafío. Y noten lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién? ¿Quién podrá estar en el monte de Jehová y en su lugar santo? Porque ese libro no es otra cosa que los términos, las cláusulas del plan de salvación, de nuestro rescate a causa del pecado, que están en las manos de aquel que se sienta en el trono del universo, en el monte de Jehová y en el lugar de su santidad. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién es digno? Clamó el ángel, de estar en su presencia. Y entonces viene la respuesta. Una respuesta directa, contundente y dramática. El ángel dijo: ninguno. Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. Es más, ni siquiera podía mirarlo. El apóstol Pablo, ampliando un poco más esta respuesta angelical en el capítulo 3 de su carta a los Romanos, los versos 10 al 12 y versículo 23, declara: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Y la declaración del verso 23 es contundente. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No se trata de morir y de ir a la gloria, como muchos dicen. El texto dice: están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. El profeta Jeremías, con términos aún más dramáticos y dolorosos, en el capítulo 2, verso 22, emite las palabras de Dios ante su pueblo que ha fracasado espiritualmente. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Y sin apartarse de estos tintes dramáticos, el profeta Isaías emite aquellas palabras del Señor hacia su pueblo en decadencia espiritual. En el capítulo 1 de su libro, el versículo 4, diciendo: toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. No hay en él cosa ilesa, sino hinchazón, sino llaga podrida, que no están suavizadas ni están vendadas con aceite. Mis hermanos,
Qué tremenda condición del pecador. No hay, dice Pablo, ni siquiera uno. La reacción del anciano apóstol ante esta perspectiva catastrófica es dramática y por demás dolorosa. Apocalipsis, versículo 4 del capítulo 5, presenta la reacción al desafío, a la situación en relación con el desafío, la situación del hombre pecador. Dice el verso 4, y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno. Hermanos, hermanas, muchos hemos llorado esta triste realidad. David, el dulce cantor de Israel, al contemplar su indignidad, con lágrimas exclamó las palabras del Salmo 51, versículo 3, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Con gran aflicción de espíritu, el profeta Daniel, aquel del cual se dijo que no se encontraba en él ninguna tacha, ninguna cosa que señalar, contrito y humillado en aquella extraordinaria oración de confesión registrada en su libro, el capítulo 6, los versículos 5 y 6, clamó diciendo, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes, no hemos obedecido. Y yo lloraba mucho, dijo el anciano apóstol. Es posible que tú también, al igual que Juan, al igual que yo, has llorado mucho por tus fracasos espirituales, por esas debilidades adquiridas o heredadas que te agobian constantemente, por ese pecado que te ha vencido más de una vez, aun cuando habiéndolo confesado, has prometido no volver a cometerlo. Quizá has llegado a esta reunión a través de esta plataforma con una sonrisa en tu rostro, pero llorando en tu corazón, por odios y resentimientos que no has podido desterrar de ti, porque más de una vez te has sorprendido llevando una doble vida, sintiéndote hipócrita, sintiéndote perdido, porque aun cuando has puesto todo tu empeño en ser un buen cristiano, al final de la jornada de cada día te das cuenta que sigues siendo un pecador que se equivoca. Y yo lloraba mucho, dijo Juan. Pero sabes, mi hermana, mi hermano, tengo una buena noticia para ti. Dios no va a permitir que llores para siempre. Él te ha traído a esta reunión a través de este medio electrónico para enjugar tus lágrimas. En medio de su llanto, Juan escuchó una voz. La voz de un anciano. Dice el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo. Ese anciano, quiero decirte que es uno de aquellos 24 ancianos que rodean el trono de Dios. Un ser humano de aquellos que Jesús llevó consigo como primicias al cielo en su ascensión después de haber vencido al pecado y a la muerte.
Mateo dice que cuando Jesús resucitó, la tumba de muchos justos se abrieron y salieron para dar fe del extraordinario acontecimiento de la victoria de Cristo sobre el sepulcro y sobre la muerte. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, el capítulo 4, los versos 8 al 10, dice que Jesús en su ascensión subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, llevó a los cielos como primicias, como un anticipo de quienes habremos de ir con él en su segunda venida a las cortes celestiales. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dice Pablo. De modo que este anciano es la voz de alguien que supo por experiencia propia lo que es llorar por nuestras flaquezas. Y sus palabras fueron: no llores. No llores. Fueron las palabras de este barro glorificado. Y entonces le dijo a Juan: he de Judá. Enjugando sus lágrimas, Juan se apresuró para contemplar a ese león. Pero qué sorpresa. Sus ojos se encontraron con un cordero que se estaba desangrando. Cristo es el Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único digno, el único que jamás manchó sus labios, ni sus manos, ni su corazón. El único que no se deslumbró con las glorias terrenales, ni ensució sus labios con la mentira. Cristo, como dijese Pedro en su primera carta a los cristianos esparcidos, el capítulo 2, versículos 22 al 24, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No llores, mi querida hermana, mi querido joven, señorita, niño, adolescente. Hay uno que es digno: Cristo Jesús. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 21, declara: el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Las buenas nuevas de salvación del Evangelio son que si tú aceptas por la fe a Cristo como tu Salvador personal, Él te va a cubrir con su justicia perfecta y te va a presentar delante de su Padre como si nunca hubieses pecado. Elena de White declara: somos pecadores en nosotros mismos, pero somos justos en Cristo Jesús. Nuestras justicias, por muy bien que intentemos en guardar los mandamientos, en vivir una vida piadosa e intachable, por muy bien que sea nuestro comportamiento como lo era el de Job, que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Con todo y eso, mis hermanos,
Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero la de Cristo es inmaculada. La justicia de Cristo es perfecta. Y lo que cuenta es su justicia, no la nuestra. Somos injustos en nosotros mismos, pero somos justos en Él. El apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 4, versículo 17, en la última parte de este texto, una extraordinaria verdad del Evangelio. Él dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué significa esta declaración? Dios llama las cosas que no son como si fuesen. En los versos 18 al 21, él va a utilizar el ejemplo de Abraham para ilustrar el punto que quiere resaltar. Cuando tú vas a Génesis capítulo 16, vas a encontrar un Abraham pecador, un Abraham imperfecto. Pero mira lo que se dice aquí en este pasaje del apóstol, Romanos capítulo 4. Vayamos a nuestras Biblias. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21. Romanos capítulo 4, versos 18 al 21, encontramos una descripción del padre de la fe, del amigo de Dios, diría yo, un tanto contrastante con lo que se nos dice acerca de él en el relato de Génesis 16. Verso 18. Refiriéndose a Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Como la arena de la mar, como las estrellas del cielo. Y el verso 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de su esposa Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y aún su fe le fue contada por justicia. Yo te pregunto, realmente cuando tú lees Génesis 10, ¿Abraham nunca dudó? ¿Abraham siempre creyó? ¿Abraham siempre estuvo convencido de que Dios era poderoso para cumplir su promesa en él y Sara a través de ellos? Saben, hermanos, Ismael fue el hijo de la estrategia humana. Porque hubo un punto en la experiencia de este hombre de fe que esa fe flaqueó. Porque hubo un punto en la experiencia de Abraham y su esposa donde consideraron que debían ayudar a Dios. No dudaron de que Dios iba a cumplir la promesa. En eso no fallaron. Pero lo que no alcanzaron a creer y a confiar es que lo haría a través de ellos dos y no a través de Agar. Porque en sí mismo Abraham fue pecador antes
y después de haber aceptado a Cristo como su Salvador. En Cristo, Él fue justo igual que todo pecador que le acepta, porque como dice la piadosa escritora Elena de White en el libro Deseado de todas las gentes, página 323, Él no considera vuestro carácter deficiente, sino que os ve revestidos con la perfección de Cristo. De modo que lo que se dice de Abraham en estos versículos de Romanos revela la perfecta obediencia de Cristo, a quien él aceptó como su Salvador y no la suya propia. Porque en lo personal, al igual que tú y al igual que yo, hubo imperfecciones, hubo deficiencias. Alabado sea el Señor, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora podemos tener una vislumbre de esta declaración. En Cristo, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Yo no soy perfecto. Tú no eres perfecto en ti mismo. Pero en Cristo, Dios no ve tu justicia. Dios ve la justicia de aquel a quien has aceptado como tu Salvador y te ve como si nunca hubieses pecado. Esta misma escritora que he citado antes en ese extraordinario libro titulado El Camino a Cristo, la página 64, escucha lo que dice. Hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa, y propenden a dudar de si sus corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo. ¿Ha sido tu caso más de una vez? El mío sí. A los tales quiero decirles que no cedan a la desesperación. A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Pero no debemos desanimarnos. Y qué maravillosa declaración viene ahora. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. No llores. Fueron las palabras de aquel anciano que ahora está en el monte de Jehová y en el lugar de su santidad. Y entonces, en una visión de gran majestad, Juan contempla al Cordero tomar el libro de las manos del Padre. Ese libro que representa el derecho de tu redención y de mi redención. Y arrobados por este acto salvador, dice el capítulo 5, versículo 9 del libro de Apocalipsis, en esta esplendente visión del trono de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, que los ancianos, habiendo caído sobre sus rodillas en señal de adoración, comienzan un cántico. Un cántico al que se unen en un majestuoso crescendo los 4 seres vivientes, los ángeles y al final toda la creación. Y escucha ese cántico. Entonces cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? Cristo es la solución, mis hermanos. Él pagó el precio. Él murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. Pero no solo eso. Generalmente enfatizamos su muerte, pero debiésemos también enfatizar su vida, porque Él vivió la vida que tú y yo, en términos de perfección absoluta, no podemos vivir a causa del estigma del pecado. Para que esa obediencia perfecta sea acreditada a nosotros y así podamos ser presentados como justos y perfectos en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? Aquellos que por la fe hoy aceptamos la justicia de Cristo. Tú, mi querido hermano y hermana, joven o señorita, niño o niña, si tan solo le aceptas como tu Salvador personal. Cuando Cristo resucitó de la tumba, junto con él resucitaron muchos que habían muerto creyendo en él. Lo había mencionado antes. Con cuerpos glorificados, Jesús los llevó consigo al cielo para presentarlos como primicias del gran plan de salvación. La piadosa escritora Elena de White, en el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo titulado La Ascensión, presenta el Salmo 24 como la crónica gloriosa de ese cortejo que mientras se acercaba al monte de Jehová y al lugar de su santidad, las huestes angelicales entonaban. Quiero que trates de imaginar la escena. Jesús está ascendiendo, escoltado por portentosos ángeles. Dice esta autora que a medida que se van acercando al trono del universo, a la ciudad celestial, a donde habita el Dios Todopoderoso, los ángeles comienzan a blandir sus arpas, sus instrumentos musicales, y comienzan a cantar este cántico antifonal. Las puertas de perlas se avisoran de la ciudad celestial. Y entonces los ángeles que escoltan a Jesús comienzan a cantar. Versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria.
Dice esta autora inspirada que cuando los ángeles que están dentro de la ciudad custodiando la entrada, las puertas perlinas, escuchan aquel cántico, responden también con el cántico emitido de sus voces, de sus gargantas, preguntando: ¿quién es este Rey de Gloria? Y no porque no sepan de quién se trata, sino porque a ellos les encanta escuchar el glorioso, dulce y poderoso nombre de su comandante en jefe, Cristo Jesús. Los ángeles que acompañan a Jesús con los redimidos, primicias del plan de salvación, contestan diciendo: Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Y arremeten con una nota todavía más alta diciendo: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y los ángeles que están dentro de la ciudad contestan: ¿quién es este Rey de Gloria? Y no porque no sepan, sino porque ellos no se cansan de escuchar el glorioso y precioso nombre de Cristo Jesús. Los ángeles escoltas contestan con una nota aún más alta diciendo: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Y entonces las puertas de la gran ciudad celestial se abren y Jesús entra victorioso al monte de Jehová y al lugar de su santidad. ¡Qué extraordinario! Esta autora dice que los ángeles lo reciben en medio de vítores y aclamaciones. Hay representantes de todos los mundos creados para dar la bienvenida a su comandante en jefe. Se apresuran para coronarle, pero él, levantando su diestra, los detiene y le dice: aún no. Debo entrar a la presencia de mi Padre para presentar mi sacrificio y que Él las acepte. ¿Sabes? Cuando en la tierra se estaba suscitando el día del Pentecostés, ustedes recuerdan que esa fiesta tenía que ver con la cosecha. A partir de la Pascua, cuando se comía la Pascua, debían contarse 50 días. Por eso era el Pentecostés. Y el día 50, el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios en el templo y delante de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el sumo sacerdote llevaba una gavilla en las manos, que era el primer fruto de la cosecha de ese año. Y en la presencia de Jehová tomaba esa gavilla en sus manos y la mecía, presentando los primeros frutos de la tierra al Dios Todopoderoso. Alguien dijo con mucho tino y me parece que con mucho sentido, que siempre que ocurre algo importante en el cielo, se refleja en la tierra. Ese mismo día, cuando el sumo sacerdote entró al templo en Jerusalén para mecer delante de Jehová la primera gavilla, los primeros frutos de la tierra,
Ese mismo día, los discípulos estaban en un aposento alto, clamando y orando por la promesa del Espíritu Santo. Ese mismo día, Jesús había entrado a la patria celestial y también entró al santuario celestial con la primera gavilla, con los primeros frutos del plan de salvación. Se presentó delante de su Padre y le dijo: Padre, estas son las primeras almas. Estos son los primeros frutos. El Hijo de Dios ahí meció las primeras gavillas delante de su Padre. Ahí el Padre aceptó su sacrificio, aceptó aquellos frutos, y entonces la justicia y la paz se abrazaron y se besaron. Y quedó confirmado el plan de salvación. Y el cielo estaba tan jubiloso, tan gozoso. Había tanto júbilo en el cielo que el Espíritu Santo no pudo contenerse más. Y lo que estaba ocurriendo en el cielo se reflejó en la tierra, porque entonces el Espíritu de Dios descendió sobre los apóstoles, sobre los discípulos reunidos en el aposento alto en Jerusalén, y se apoderó de ellos. Y les aparecieron lenguas de fuego como repartidas entre todos ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Muy pronto, mis amados, mis amadas, muy pronto, Cristo aparecerá en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Y entonces conformará de nuevo un cortejo que por 7 días viajará a la Canaán celestial, donde por fin estaremos sin mancha de pecado en el monte de Jehová y en el lugar de su santidad. No llores, porque en Cristo Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Si acaso te has desanimado, no te desalientes. Ve a Él. Ve a aquel quien dice en esta hora: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Es mi oración en esta mañana.